En esta cápsula refutaré nuevamente al judío del canal Lic Levi. Por lo menos he visto recientemente 2 de sus videos intentando demostrar que la Virgen María, Madre de Jesucristo, no es descendiente de la tribu de Judá, según él afirma, sino que es de la tribu de Leví. Quizás algún cristiano despistado no vea algo grave en algo así, o tal vez piense, ¿por qué darle importancia a algo como esto? Pero decir que María, Madre de Jesús, es de la tribu de Leví, no es algo irrelevante. Hay mucho en juego en tal afirmación. Si tal afirmación fuera cierta, entonces se estaría demostrando que las genealogías que aparecen en el Nuevo Testamento están mal y que existen incongruencias en el Nuevo Testamento y que María, al no ser de la tribu de Judá, sino levita, entonces Jesucristo tampoco es de la tribu de Judá y por lo tanto no puede ser el Mesías. Como se dan cuenta, no es cualquier cosa. Todo esto que mencioné estaría atrás de la afirmación: María no es de la tribu de Judá, sino de la tribu de Leví. Así que les pregunto, María, Madre de Jesucristo, ¿a qué tribu pertenece? Veamos el video. Bueno, vamos allá, vamos al 1.5, lo vamos a leer y dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, o de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una mujer descendiente de Aarón, que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios y Bueno, aquí lo tenemos. Aquí nos dice que Isabel era de la tribu de Levi, es decir, era sacerdotal, era descendiente de Aarón. Y luego, si nos vamos al 1.36, vamos a leer aquí tranquilamente, que nos dice, el 1.36, mira también Isabel, Siggenis, ha concebido un hijo en su vejez, y este ya es el 6º mes de aquella que llaman estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Siggenis en griego significa que tiene literalmente el mismo genos. Genos significa estirpe parental, algo que se daba en la Grecia antigua, como para, por ejemplo, para los humolpidas, por ejemplo, para poder realizar un sacerdocio. Dice claramente el texto que tiene Siggenis. Siggenis significa mismo geno. Si tiene el mismo geno, si geno significa estirpe parental y la tribu se transmite por parte del padre, si tiene la misma estirpe parental y una es de la tribu de Levi sacerdotal, María comparte la misma tribu que tiene Isabel. Por eso dice que tiene la misma estirpe parental. Si tiene la misma estirpe parental y una es de la tribu de Levi, sacerdote Cohen, descendiente de Aarón, María es sacerdote Cohen, descendiente de Aarón, tribu de Levi, y esto es así, no hay más. Era muy importante el genos o el genos por la sencilla razón de que los homolpidas, eso es muy importante decirlo, pero eran sacerdotes hereditarios dentro del mundo griego. Entonces, era una especie de linaje noble. Entonces, cuando está hablando de eso, está claramente exponiendo que María es de la tribu de Levi. Él tiene una segunda parte de este video, del cual comentaré algo más adelante. De momento vamos a quedarnos únicamente con este análisis que él hace sobre la palabra griega siggenis. Sobre la interpretación de esta palabra no tengo nada que decir. Efectivamente, la palabra siggenis es de donde se traduce la palabra parienta, que aparece en el versículo 36 de Lucas 1. Veamos el verso tanto en el griego como en el castellano. Lucas 1:36, y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Que idu Elizabeth y Siggenis suke afti, sinilifen ion en gini aftiske aftos min ectos, estin aftitin calumeni stira. Hasta aquí todo está en orden.
no tengo objeción alguna sobre el significado de la palabra siggenis. El problema empieza cuando este judío comienza a construir su silogismo. Claro que no lo hace esquematizado, así que permítanme esquematizarlo por él. Lo voy a esquematizar en su lugar, para que para ustedes sea más entendible. Él nos presenta un silogismo de la siguiente manera. Inciso A. María es parienta, siggenis, de Elizabeth. Inciso B. Siggenis significa genos, estirpe parental. Inciso C. Elizabeth es de la tribu de Leví y la tribu se transmite por parte del padre. Inciso E. Ambas comparten los mismos genes porque son parientas. Son siggenis. Conclusión. Entonces María es levita y no de la tribu de Judá. Todo lo planteado aquí es verdadero, pero es inválido. Es verdadero, pero es inválido. No se confundan con los conceptos verdad y validez. La verdad tiene que ver con el contenido de un silogismo, mientras que la validez con los modos en que manejamos el contenido del silogismo. La fórmula en que él presenta sus premisas es inválida porque usa una premisa que se fundamenta en la etimología de una palabra y no podemos usar un sistema deductivo en este análisis genealógico a partir de la etimología. Él está partiendo desde el significado etimológico de una palabra para sacar una conclusión de la descendencia de María. A este error se le conoce como la falacia de la raíz, que es parte de las falacias comunes en la semántica. La falacia de la raíz presupone que cada palabra realmente tiene un significado relacionado directamente con su forma y sus componentes. Desde este punto de vista, el significado viene determinado por la etimología, o sea, por la raíz o las raíces de la palabra. Y el error de significar la palabra por su etimología se extiende a las demás palabras de la oración en que se encuentra la palabra, por subordinarlas a la palabra interpretada. Voy a plantearlo de una manera más sencilla, y mi ejemplo sería con la palabra filosofía. Las raíces de la palabra filosofía son dos. Dos palabras griegas conforman esta palabra, que son philos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. De ambas palabras se forma amor a la sabiduría. Así que etimológicamente filosofía significa amor a la sabiduría, pero ese no es el significado que se le da a esta ciencia. Incluso si buscamos en los diccionarios, tenemos otros significados de filosofía. Por ejemplo, conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo. Sistema filosófico o conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Conjunto de razonamientos lógicos y metódicos sobre conceptos abstractos que tratan de explicar las causas y fines de la verdad, la realidad, las experiencias y nuestra existencia. Como ven, ninguna de estas definiciones significa amor a la sabiduría. O sea, no existe ninguna relación entre el significado etimológico, amor y sabiduría, con el significado que nos dan estos diccionarios.
Comúnmente las palabras tienen dos significados. Estos dos tipos de significados se conocen en lógica como definición etimológica o nominal y definición real. En la definición etimológica o nominal de una palabra nos fijamos en el significado semántico de la palabra, como es el caso de filos y sofía, amor y sabiduría. Pero si hacemos una descripción del concepto en la que expresamos lo que queremos que ese concepto signifique, le llamamos definición real. Los filósofos han querido que filosofía signifique algo diferente a lo que sus raíces etimológicas significan. O sea, le dan un segundo significado a la palabra, que es el significado real. Entre los ejemplos que puse estaría sistema filosófico o conjunto sistemático de los razonamientos expuestos por un pensador. Ese sería uno de diferentes. Cuando entendemos esto, vemos que este judío comete dos gravísimos errores al hacer un análisis sobre la palabra siggenis. El primer error es darle caprichosamente el significado etimológico a la palabra parienta en este versículo, cuando son dos los posibles significados de esta palabra. Puede ser el significado etimológico, sí, pero también puede ser el significado real, el cual él decide ignorar. El significado real de la palabra parienta es familiar, sea cercano o lejano. Ese es el significado real de la palabra parienta, tanto en aquellos días como en el Antiguo Testamento, como en estos días. Parienta es familiar, ya sea cercano o lejano. En este segundo significado de familiar, sea cercano o lejano, es en el que Lucas se está apoyando. Lucas está usando la palabra parienta en el segundo significado, que es el significado real. Incluso podemos tomar ejemplos de toda la Biblia. Ahorita voy a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, ya que este judío no cree en la fidedignidad del Nuevo Testamento o no confía en el Nuevo Testamento, así que tomemos un ejemplo del Antiguo. En el Antiguo Testamento aparece la palabra pariente, la cual no se usaba siempre para referirse a un pariente de sangre, sino simplemente para referirse a un familiar, fuera cercano o fuera lejano. Veamos el siguiente caso. Ruth 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Ruth 2:20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. En el capítulo 2, verso 1, se nos dice que Elimelech tenía un pariente. No era pariente de Noemí, era pariente de Elimelech. Sabemos que el libro de Ruth es un libro que nos ejemplifica el caso del levirato. La ley del levirato consistía en que si un judío moría, su esposa se tenía que casar con el cuñado, y si éste moría, se tenía que casar con otro hermano, como fue el caso de Tamar, no era de Judá. Y si no hubiese hermanos, tenía que casarse con el pariente más cercano. Pues aquí tenemos la palabra pariente para referirse a alguien cercano a Elimelech. Sin embargo, Noemí usa la misma palabra pariente para referirse a
pariente de ella y de Ruth, quien ni siquiera era judía, porque las palabras de Noemí es: nuestro pariente es aquel varón. Ya ni siquiera dijo mi pariente, sino nuestro pariente. En hebreo la palabra pariente es karov. Ahora, sabemos muy bien que Noemí está refiriéndose al levirato, la ley de Moisés del levirato. Ella dice: Él es el que nos puede redimir. En el levirato tenía que ser un pariente sanguíneo cercano, pero a pesar de que Boz no era pariente de Noemí, sino de Elimelec, Boz es llamado pariente de Ruth y de Noemí. ¿Por qué se estaba usando la palabra pariente? Porque se está usando en un significado real y no en su significado etimológico. ¿Qué creen ustedes que pasaría si usamos la misma lógica de este judío para interpretar este texto partiendo de la etimología de la palabra pariente? Cambiaríamos gran parte de la historia del libro de Ruth. Y el segundo error es que él no presenta evidencias para respaldar su interpretación de la palabra sigenis. Él nos está dando el significado, pero las evidencias que nos digan de manera clara, de manera indiscutible, que la genealogía de María es levita, él no presenta evidencias. Él solamente nos presenta el significado etimológico de una palabra y de ahí quiere sacar la conclusión de que María es de la tribu de Leví y punto. Entiéndase que poner atención al significado etimológico de una palabra en algunos casos puede servir para confirmar verdades ya establecidas, mas no para establecer verdades, solo para confirmar. Cuando estudias hermenéutica, que es la ciencia que te permite interpretar los textos sagrados, aprendes reglas tan sencillas como las siguientes. Los escritores de las Sagradas Escrituras escriben naturalmente con el objeto de hacerse comprender y de consiguiente debieron valerse de las palabras conocidas y debieron de usarlas en el sentido que generalmente tenían. Así que averiguar y determinar cuál sea ese sentido usual y ordinario debe de constituir, por tanto, el primer cuidado en la interpretación correcta de las Escrituras. Es preciso, en cuanto sea posible, tomar las palabras en su sentido usual y ordinario. Ellos no escribieron pensando en gramática, semántica. Ellos usaron las palabras en el sentido usual y ordinario de su tiempo, de su cultura. Y el sentido usual y ordinario de la palabra pariente en este texto, como en otros dos textos del Nuevo Testamento, es simplemente de un familiar y nada más. El significado etimológico que este judío resalta en realidad no demuestra nada, solo supone, pero nada más. Si su versión fuera cierta, de que María fuera de la tribu de Leví, él tendría evidencias, pero no las tiene, porque no existen. Lo único que tiene es la traducción de una palabra griega, es todo. Asegurar que Lucas 1:36 se refiere a un pariente de sangre solo porque la palabra etimológica eso significa es suponer, imaginar y presumir sobre cosas que no dice el Nuevo Testamento. Por el contrario, no tenemos que imaginarnos, ni suponer, ni escarbar mucho para saber que María es de la casa de Judá, porque el autor nos lo dijo sin rodeos. Ella fue empadronada en la casa de Judá a la que pertenecían sus padres. Lucas 2:4-5.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Este es un dato evidente. También tenemos el árbol genealógico que ya expliqué en otro video, el cual demuestra que el linaje que existe desde David, o si nos vamos hasta Judá, se conecta directamente con el padre de María. Así que hay un vínculo sanguíneo directo desde María hasta Judá. Y en el segundo video que hace este judío sobre el mismo tema, si ustedes ven el video completo, sabrán que él no agrega nada nuevo a lo que ya dijo en el primer video. Más bien se dedica a leer comentarios de otros personajes que sacaron la misma conclusión equivocada que él. Como si el hecho de que si hubiera más personas que creen lo mismo, eso le diera peso a su interpretación del versículo 36. Pero esto es muy sencillo de refutar. Todos aquellos que él está citando, los autores que también sacaron su conclusión de la palabra etimológica sigenis, están equivocados igual que él. Y tiene mucho sentido por que se equivoquen, porque ya que ellos pues no son expertos en filosofía, lógica, teología, como es el caso de Antonio Piñero, que es un historiador y él toma como referencia, pero Antonio Piñero solo es historiador y filólogo, él no es filósofo ni teólogo, carece de herramientas lógicas y filosóficas para sacar estas conclusiones. Así que concluimos, la Virgen María es de la tribu de Judá, ya que Lucas, como un excelente historiador, lo dejó documentado en su capítulo 2, verso 4 y 5, y la teoría del significado de la palabra pariente no tiene más respaldo que el punto de vista de este judío.